Zona América, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa En Opinión de un Médico Nikkei. Continuando con nuestra programación encaminado a dar educación médica y orientación sobre los problemas más frecuentes que se presentan en la vida cotidiana. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante y también muy frecuente, que son los problemas a nivel de esófago. Mucha gente no los determina porque como el esófago baja desde la boca hasta la parte alta del abdomen, en todo ese trayecto un dolor a veces se confunde como si fuera un dolor del corazón o como si fuera un dolor de costilla o como si fuera un dolor a nivel de pulmones. Y no, de hecho hay que hacer una buena diferenciación porque hemos visto casos que llegan a urgencias con un dolor intenso, se les hace todo, electrocardiograma, estudios de laboratorio pensando que es un infarto y no. Afortunadamente no es un infarto, pero sí es un problema a nivel de esófago. Entonces el esófago, como tubo de paso entre la boca y el estómago, tiene muchas funciones y también tiene muchas situaciones que lo pueden afectar, como es la irritación, como es la compresión, como es los cambios de temperatura, la presencia de alguna alteración anatómica, como son los pólipos, como son los divertículos, muchas situaciones que lo pueden afectar. Pero para esto hemos invitado a un experto en problemas digestivos, el doctor Oscar Teramoto Matsubara, un excelente gastroenterólogo, quien es miembro titular de la Academia Mexicana de Cirugía y nos va a hablar sobre este tema tan interesante. Bienvenido, doctor Teramoto. Buenas tardes a todos, doctor Akaki, muchas gracias por esta invitación de poder hablar con usted y con su público hoy y siempre. Pues háblanos sobre el esófago, sus funciones, sus alteraciones, sus síntomas. Sí, pues el esófago como usted lo mencionó, es un tubo que se encuentra entre la boca y el estómago, que prácticamente su localización, digamos, dentro del cuerpo es en el tórax y comparte, pues, límites con el corazón y con los pulmones. Por tanto, la relación que hay con la respiración y con muchas de las cuestiones de sensibilidad que hay en esa zona, pues a veces se puede confundir. Probablemente la función más importante del esófago sea la de transportar lo que uno come. Básicamente es el tiempo que se encuentra el alimento, el líquido o lo que nosotros pasemos a través de la boca y que va a llegar al estómago, pues tarda menos de 7 segundos. Cuando tarda más de 7 segundos de este tránsito, pues puede haber síntomas como la sensación de que algo se atora. Esto quiere decir que funcionalmente hablando, el esófago como tubo tiene el tubo como tal y dos entradas, la entrada de arriba, la que está en la garganta, y la entrada que está entre el esófago y el estómago. Esas habitualmente cuando uno no está tragando o pasando alimento o líquidos, se mantienen cerradas y obviamente el esófago se mantiene pues tranquilo, sin moverse. En el momento que damos un trago, pues las válvulas tienen que abrir y el esófago tiene que empezar a tener un movimiento que llamamos peristáltico, o sea, va a transportar en forma ordenada lo que entró de la parte superior a la parte inferior. ¿Y eso qué nos permite? Uno, que siempre el esófago se encuentre vacío, no debe haber nada cuando no estemos nosotros pasando algo. Número dos, eso implica que hay cierta sensibilidad dentro del esófago y ciertos mecanismos que nos permiten evitar daño. Y como usted mencionaba, pues bueno, vamos a hablar un poquito de los síntomas. ¿Qué síntomas son los más comunes?
Probablemente el que más escuche uno es el de agruras, esa sensación como de quemazón o como de calor detrás del esternón, o sea, en la parte donde está el tórax, en medio, enfrente, de repente sentimos caliente o como la sensación de que sube algo a través de esta parte de abajo hacia arriba. Y eso es muy frecuente, eso lo llamamos agruras y muchos lo conocen también como pirosis. Es un dato que nos indica que puede el paciente tener reflujo gastroesofágico, es decir, el contenido que está en el estómago, ya sea líquido, y el líquido en el estómago es el ácido, pues obviamente si sube es algo anormal y pues obviamente nuestras terminales sensitivas nos dicen algo está pasando y nos está quemando. Y esa es la sensación probablemente que muchos de los pacientes que nos visitan manifiestan. Otra sensación que también, o síntoma que también refieren es la de regurgitación. ¿Esto qué es? Básicamente como que sube algo que acabamos de comer y sube. Y esa sensación a veces puede llegar hasta la boca y hay pacientes que en ocasiones nos dicen el alimento que comí subió y llegó a la garganta y me lo tuve que volver a tragar, ¿no? Entonces esto en ocasiones habla de un síntoma más importante sobre esta parte. Luego, de repente tenemos pacientes que por alguna razón dicen se me atoró el alimento. A veces sólidos, a veces líquidos, a veces es muy importante y el paciente refiere que ya no puede comer o que tiene que vomitar el alimento tal como lo había masticado y lo había tragado. Ya son casos más graves o más que implican que a lo mejor está pasando algo en el esófago y se está cerrando. Y aquí es cuando ya hay que hacer más estudios e investigar a esto de la sensación de que se le atora a uno algo, pues se llama disfagia en el término médico y puede ser doloroso en ocasiones. Entonces, esta parte en donde nosotros tenemos que ir evaluando qué es lo que tiene el paciente, pues es muy importante. Hay pacientes que nos dicen, esto me pasa ocasionalmente, no es diario, a veces me pasa con líquidos, a veces me pasa con sólidos. Nos da la idea de que, pues, el problema de transmisión, o sea, cómo se mueve el esófago puede estar afectado. Y esto le llamamos trastornos motores. Uno de ellos es cuando la válvula de abajo está tan cerrado que ya no pasa. Entonces el paciente empieza a sentir esta sensación y además empieza a vomitar el alimento y además perder peso. Entonces, todo caso en donde el paciente tenga este tipo de síntomas, pues sí es recomendable que vaya con su médico familiar, general, para que les vaya orientando si esto es algo banal, si esto es por reflujo o si esto es algo más importante. El otro día, un paciente joven que refería que empezó a tener problemas de que se le atora la comida, de repente fue a comer carne y se le atoró la carne. Al hacerle el estudio, se encontró la carne y tuvimos que sacarla a través de endoscopía. Y lo más importante es que no había una úlcera ni había algo importante dentro de la endoscopía, simple y sencillamente como que estaba cerrando. Tomamos biopsias y encontramos que el paciente presentaba dentro de las células unos glóbulos blancos que se llaman eosinófilos. A esto le llamamos esofagitis eosinofílica y aunque no es común, es más bien raro, día a día encontramos que esto puede presentarse. Habitualmente se presenta desde edades muy jóvenes, es frecuente encontrarlo en niños y en jóvenes también con antecedentes alérgicos. Y como cuestión importante, estos pacientes con esta enfermedad que se llama esofagitis eosinofílica presentan ciertas alergias y
determinar a qué es alérgico es muy importante porque es parte del tratamiento y se le puede dar también otros tratamientos. Es decir, el tener un síntoma no nada más implica una sola enfermedad. Pueden ser muchas otras enfermedades que deben ser estudiadas y deben ser tratadas a tiempo. Hay niños como los que tienen esofagitis eosinofílica que pueden esperarse tanto que el esófago se estrecha y es muy difícil dilatarlos en ocasiones. Por tanto, sí es importante que vean a su médico, no importa la edad que tengan, es importante esto. En cambio, los pacientes que tienen acalasia también tienen un problema motor y el tratamiento también debe hacerse pronto porque si no, el esófago tiende a retener mucho de este alimento y esto hace que al final de cuentas se vaya ensanchando el esófago y vaya haciendo que el músculo del esófago pues no funcione y al final de cuentas en casos avanzados se ha tenido que requerir, si esto ocurre, a cirugía. Y eso es lo que no queremos. Queremos dar un tratamiento en fases tempranas y bueno, pareciera que estamos espantando a todos, pero dentro de todos estos síntomas, la enfermedad más frecuente que encontramos es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que, como habíamos mencionado, es que lo que está en el estómago suba. Ácido es lo más frecuente, pero igual puede haber alimento. Y muchos síntomas pueden ocurrir. Y usted mencionaba también que había dolor. Y en ocasiones tenemos pacientes por reflujo, por otras enfermedades del esófago, que tienen un dolor en el pecho, en la parte central, donde está el esternón, y que simula en ocasiones un infarto. A estas personas que presentan este tipo de dolor, les pedimos que, acudan a su médico lo más pronto posible, porque lo primero que hay que checar es que no tenga un infarto, efectivamente. Y después, si no lo tiene, no menospreciar el que tenga un problema esofágico y pues dar el tratamiento y el seguimiento adecuado, ¿no? Antes decíamos que había muchos problemas motores como espasmos esofágicos y hoy sabemos que la segunda causa de dolor en el pecho de origen no cardíaco es el reflujo gastroesofágico. Entonces, sí es muy importante. Yo sé que muchos de nosotros y de ustedes, cuando tienen agruras, van a la farmacia y piden cualquier antiácido. O, obviamente, consultan con alguien conocido y les dan algún tipo de medicinas que pueden bajar la cantidad de acidez. Esto puede ser una solución muy sencilla en casos sencillos. Pero si la persona que empieza a tener estos síntomas empieza a ser más frecuente, más de 2 veces por semana, que sea nocturno, o sea, que lo despierte en la noche, pues yo creo que ya es más importante no tomar medicinas o automedicarse y sí ir y consultar. Puede ser que el médico les dé la misma medicina, pero por lo menos sí deben de tener una buena evaluación. Sabemos que una persona que tiene un reflujo en forma crónica puede desarrollar diferentes tipos de complicaciones y eso es lo que no queremos. Yo creo que la mejor medicina es la medicina preventiva, como usted en muchos de los programas ha dicho. La dieta, pues obviamente es muy importante en muchos de los problemas esofágicos y ya también la doctora Kimura pues nos ha ilustrado muchas veces que una buena dieta y obviamente también tomarlos en forma regular y en periodos adecuados pues nos ayuda en forma importante a no tener estos síntomas, ¿no? ¿Qué es la hernia hiatal y cómo se manifiesta? Mucha gente dice, tengo hernia hiatal, pero a veces no identifican bien el problema. Sí, la hernia hiatal, como tal, pues no es visible a simple vista.
Para explicarlo en una forma sencilla es, cada persona de nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo dos porciones, la parte superior que se llama tórax y la parte inferior que se llama abdomen. Lo que divide esto es un músculo, es como una barrera, es como el límite. ¿Y qué es un músculo que nos ayuda a respirar? Este músculo se encuentra entre el abdomen y el tórax y que además de todo eso nos ayuda a la respiración y tiene una serie de orificios que permite que pasen estructuras desde el tórax hacia el abdomen, como puede ser la aorta o puede ser la vena cava, y otro de ellos es el tubo digestivo. El esófago obviamente se encuentra en tórax, como ya hemos mencionado, llega donde está el diafragma y ahí en la parte inferior del diafragma, cuando ya entra al abdomen, se encuentra el estómago. Si ese orificio del diafragma es un poquito más amplio, entonces cabe la posibilidad de que en ciertos movimientos o con ciertas circunstancias parte del estómago suba hacia el tórax. Esa es la hernia yatal. 1 de cada 5 personas puede tener una hernia yatal. La gran mayoría de ellos no va a presentar síntomas alguno, a menos que la hernia yatal sea muy grande o que en efecto esté ya afectando la función de la válvula inferior. Es decir, si la válvula se abre debido a que este orificio diafragmático donde se encuentra el diafragma tiende a abrir más o tiende a estar parte del estómago arriba, pues abre y eso permite ver que el paciente tenga reflujo. En ocasiones la hernia es muy grande y parte del estómago se sitúa a nivel del tórax y eso a veces los pacientes nos refieren que pueden presentar síntomas como latidos más frecuentes o dificultad para respirar en ocasiones, que obviamente implicaría que tiene una hernia yatal más grande, en cuyo caso en todos ellos, pues la verdad es de que requieren primero una evaluación del médico. Entonces, la hernia yatal es muy frecuente, casi siempre es asintomática, pero sí, los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico tienden a tener con mayor frecuencia esta hernia yatal. ¿Y es fácil de diagnosticar? Es fácil de diagnosticar. La realidad es de que sí, pero necesitamos una serie de estudios, como puede ser estudios de rayos X, como es el esofagograma, que nos permite ver dónde está el diafragma y cómo se mueve, es una de ellas. La endoscopía alta, en donde podemos a través de un tubo ver las estructuras, también nos permite ver si existe esta hernia yatal. Entonces sí tenemos otras formas de poder diagnosticarlo, ¿no? Otro de los términos que luego los pacientes preguntan y no los identifican bien, dicen, me dijeron que yo tenía esófago de Barrett. ¿Qué quiere decir eso? El esófago de Barrett es una enfermedad. Cuando hablamos nosotros de la enfermedad por reflujo, habíamos hablado que si esto es crónico y si esto es de mayor intensidad, puede haber, pues obviamente, una serie de complicaciones. La más frecuente es obviamente que se queme el esófago y entonces formen erosiones, las cuales pueden sangrar o no habitualmente y afortunadamente no es muy frecuente. Otra es de que la cicatrización que forman ahí, pues obviamente cierra esa parte y es lo que nos da esta parte de me cuesta trabajo tragar. Pero cuando esto es crónico y por causas desconocidas que no conocemos al 100%, cuando cicatriza la mucosa, en lugar de cicatrizar como piel o mucosa de esófago, cicatriza como mucosa intestinal, como si fuera intestino. A esto se le llama metaplasia, es una transformación. La metaplasia del intestino, o sea, la presencia de intestino dentro del esófago es anormal en el sentido de que no debería estar,
pero sigue siendo benigno. Si esto persiste y sigue quemándose el esófago, cabe la posibilidad de que este cambio inicial, este cambio en donde hay piel o mucosa del intestino, pueda tener otra transformación y ya se llama displasia, o sea, ya las células se empiezan a deformar. Es por eso que muchos, cuando ustedes van y les detectan esófago de Barrett, les dicen ustedes tienen pues una enfermedad premaligna. La realidad es de que mientras no haya displasia, pues obviamente no hay un avance de esta metaplasia. Lo que sí hay que hacer es cuidar al paciente, cuidarse, evitar que haya reflujo y obviamente evitamos que se desarrolle el cáncer en estos pacientes. ¿Y qué tan frecuente es el cáncer de esófago? Es raro. Comparado con otros. Digamos que es muy raro. Si hablamos del tubo digestivo es el quinto, pero pues, si hablamos de todo el sistema, o sea, desde cabeza hasta el pie, pues la realidad es de que es bastante raro. Hay países en donde es más frecuente, en México no es tan frecuente el cáncer de esófago. Sin embargo, no hay que menospreciar que los síntomas son los que nos deben llevar a evitar a tener este tipo de enfermedades. ¿Y tiene algo que ver la dieta, por ejemplo, la dieta mexicana, que es rica en chiles, en irritantes, en condimentos, ¿tiene algo que ver con los problemas esofágicos? Pues en principio te diría que sí, ¿no? Digo, finalmente sabemos que todos los irritantes pueden aumentar la sensibilidad del estómago. Muchos se quejan de que les arde la boca del estómago. Si esto se vuelve, pues obviamente, pues crónico, ¿no? En especial cuando toman alcohol, el daño a la piel del estómago puede ser más intenso y desarrollar lesiones. De la misma manera, pues estamos hablando del esófago. Hay alimentos que van a ayudar a que se relaje más fácilmente la válvula que está entre el esófago y el estómago, como es la cebolla, es el ajo. Entonces hay alimentos que sí, y además nuestra comida es rica en productos en donde les ponemos cebolla, les ponemos ajo y les ponemos muchos otros alimentos que pueden ayudar a relajar esto o ser más irritantes dentro del esófago. Entonces, yo creo que pues, al final de cuentas, como dice el dicho, ¿no? Calidad y cantidad son parte importante de poder disfrutar la comida sin tener síntomas. Hay otra cosa que cuando tenemos problemas de esófago se debe investigar. Es muy raro también se debe investigar los divertículos en el esófago. Exactamente. Hay divertículos de diferentes porciones del esófago. Uno de ellos muy frecuente en edades avanzadas es el divertículo de Zenker, que se forma muy cerca de donde está la válvula de arriba, entre la boca y el esófago. El síntoma habitualmente es el de no puedo pasar el alimento hacia el esófago. Es decir, aquí no es de que pase y siento que se atore, es no pasa. 2, sienten algo en el cuello. Y esto también tiene que, de una u otra manera, diagnosticarse en forma temprana, porque el diagnóstico temprano ayuda a que no avance la enfermedad. Muchos de los casos ya avanzados requieren cirugía, es decir, quitar este divertículo. Otras podemos hacer otras maniobras que pueden ser mucho más sencillas y que evitan muchas de estas complicaciones, porque igual el paciente que tiene el divertículo más grande es el paciente que ya ha tenido más tiempo estos síntomas y ha perdido peso y obviamente ha estado afectando el músculo del esófago y en especial de esta zona. Los divertículos en la parte media, o sea, si tomamos la longitud y vemos la parte de medio del esófago, habitualmente han sido muy relacionados a problemas pulmonares
crónicos como tuberculosis y que la misma inflamación va jalando ese tejido y formando este tipo de divertículos. Y en la parte de abajo es muy frecuente encontrar divertículos en pacientes, como ya les habíamos dicho, que han tenido acalasia o que han tenido pues reflujo crónico y cicatrización muy importante, en donde se ha ido disminuyendo por donde pasa el alimento. Entonces, esta retención que existe, pues también causa estos problemas. Entonces, sí, los divertículos pueden ser muy interesantes en el sentido de que, pues, en ocasiones son lesiones que tenemos que estar muy presentes, tenerlos presentes en la mente e investigarlos. Y también invitamos a todos los que tengan algún síntoma, pues investigarlos. A investigar. Referente a los alimentos, ¿tomar la comida muy caliente afecta al esófago? Pues la verdad. Primero la faringe. Primero la faringe. No, pues depende. Hay muchas culturas en donde se dice que toman los alimentos muy calientes. La japonesa es una de ellas. La japonesa. Que les encanta comer todo muy caliente. No se ha demostrado que haya un efecto directo sobre la integridad del esófago o del estómago, a menos en donde sí se ha demostrado es aquellos casos en donde uno cocina su alimento en el horno a microondas y ahí se alcanza temperaturas muy elevadas y a veces cuando uno lo traga, la parte de en medio es la que es donde está lo caliente y si se retiene en el esófago o en el estómago, sí puede causar daños térmicos. Pero en general, a pesar de que hay alimentos que podemos cocinar en forma normal y que son calientes, no se ha demostrado que haya una relación causal con otras enfermedades, porque una de ellas era la posibilidad de desarrollar cáncer gástrico, en donde pues ya se ha visto que son otros factores los que pueden tener mayor probabilidad de causar esta enfermedad. Sí, la comida es importantísima, no nada más como nutriente, sino con todo lo que puede conllevar esto. Referente a los hornos de microondas, hay una tendencia que dicen que ya los están prohibiendo los hornos de microondas, que porque desnaturalizan algunos aspectos de la comida. ¿Qué tan cierto es esto? Pues en teoría es cierto, ¿no? La realidad es de que no es una manera de cocción en forma natural y esto sí puede causar pues descomposición de ciertas proteínas. Y aquí sí nos tendríamos que apoyar con la doctora Kimura, ¿no? Para que nos Yo explicara sé más que en esa Japón parte. ya la tendencia es prohibir los hornos de microondas. Y en muchos lados. Sí, sí. Ahorita que acaba de ir un familiar a Japón y que anduvo de compras, le pregunté si vio ahí en la zona de los aparatos si vendían hornos de microondas. Y como que ni se fijó si había o no, pero pues la verdad es que ya no se venden en Japón los hornos de microondas. Ya, sí. Fueron los máximos fabricantes de hornos de microondas y ahorita ya la tendencia es no usarlos. Sí, además, nos volvemos muy flojos con esa parte, ¿no? Sí, hasta las palomitas ahí. ¿Qué más ya para terminar los minutos que nos faltan sobre los problemas de esófago? ¿Cómo prevenirlos? ¿Cómo cuidar ese esófago? ¿Cómo cuidar el esófago? La parte más importante es uno de los factores para que haya reflujo es comidas abundantes. El comer abundante, el aumentar la presión intraabdominal es uno de los factores para que podamos tener reflujo, ¿no? Entonces, todos los que somos gorditos tenemos que cuidar el peso, evitar cenar abundantemente, o por lo menos lo que sí se dice es el problema es llenar el estómago y acostarnos, porque el estar en posición erecta es uno de los mecanismos de defensa, pero si además nos acostamos y nos dormimos, el estómago en ese momento deja de tener su función motora, o sea, ya no se mueve, ya no muele y ya no vacía, y eso va a aumentar la presión sobre la válvula que está
en el esófago y causar reflujo nocturno. Entonces, esa es una de las partes importantes sobre qué es lo que tenemos que hacer en cuanto a cómo cuidar a nuestro esófago. Muchos años, estoy hablando de hace muchos años, se abusaba mucho del bicarbonato cuando había problemas de tipo ácido péptico, agruras, era una cucharada de bicarbonato y con eso hacían que se sentían bien. ¿Todavía se sigue usando? O sea, no lo prescribimos. El paciente llega y nos dice, tengo que tomar mi cucharadita de bicarbonato, lo cual se ha visto que también es contraproducente. No debemos de estar tomando bicarbonato. Acuérdense que el bicarbonato tiene una composición alcalina que contrarresta el ácido. El problema es que cuando se combinan es una reacción muy importante en ese momento. Sí podemos neutralizar el ácido, pero también creamos mucho calor y una reacción que puede ser también muy perjudicial al organismo. Entonces, contrarrestar el ácido de esta manera puede ser perjudicial, ¿no? Sí, eso es muy importante porque todavía hay gente que lo sigue usando. De hecho, después surgieron los antiácidos no absorbibles, que son como el magaldrato, los geles de aluminio y magnesio, y se veía que el bicarbonato se absorbía. Entonces el bicarbonato es una sustancia alcalina que cuando se toma en cantidad excesiva hace al cuerpo alcalino y eso no es bueno. El organismo tiene que estar regulado. Por eso es que la mayoría de los médicos, o sea, la gran mayoría ya no prescriben el bicarbonato, pero se sigue tomando, mucha gente lo sigue tomando. Mucha gente lo sigue tomando, efectivamente. Entonces, la invitación es a ser neutros. Exacto. En nuestra alimentación. Sí, hay que orientar a la gente porque hay cosas que existen a través de los años y siguen, como me cayó bien la primera vez, me sigo con él. Yo me acuerdo una persona que tenía en su casa una colección de botellitas de estomacurol, creo que ya no existe el estomacurol, pero era bicarbonato puro por forma de suspensión y comían y su estomacurol y sí, a la larga sí producen hasta cálculos en los riñones. Pero eso es lo importante, estar actualizado y saber cómo cuidar el organismo. Antes de tratarlo, lo mejor, como decimos, es prevenir la lesión antes de decir cómo me voy a quitar esta úlcera o esta gastritis. Entonces, cuidar la forma de comer, los alimentos y seguir la orientación las orientaciones que dan la mayoría de los médicos y los nutriólogos, que es comer sano. Y algo que a veces olvidamos es la masticación. ¿Sí? De repente encontramos pacientes que tienen muchos problemas digestivos y al revisar la cavidad de la boca vemos que les faltan piezas o que tienen caries. Entonces les preguntamos, ¿cómo masticas? Y la gente a veces se molesta por esta pregunta, pero sí es muy importante tener una dentadura. Una buena masticación. Exacto. Hay muchos pacientes que tienen bruxismo y eso también debilita mucho los músculos de la masticación. Entonces, a todos los que dicen que rechinan los dientes o que roncan, tienen que checar que no tengan bruxismo, porque también causa problemas de desgaste dental, de caries y además en problemas en encías. Y a veces hemos encontrado pacientes que tan solo recomendándole a un buen dentista y recomendando en la masticación desaparecen sus molestias, ¿no? Entonces, yo creo que a veces esa es la parte que nos olvidamos. Sí, no nada más 2 vueltas y tragar el alimento. Hay que masticar, hasta se le pierde el gusto. La masticada es parte del gusto de la comida, ¿verdad? Exacto. Ir soltando los sabores y los olores, porque también comemos con la nariz. Los aromas entran por la nariz, aunque se pasen por la boca, entran por ahí. Pues muy bien, doctor Oscar Teramoto Matsuara, experto gastroenterólogo. Muchísimas gracias. ¿Y qué recomendaciones finales a todo nuestro público? Yo creo que hay que disfrutar la vida, hay que masticar bien y hay que disfrutarlo. La gente dice que hay que comer despacio y disfrutarlo. Entonces, yo creo que esa es la mejor manera de proteger a nuestro esófago. Así es. Pues muchísimas gracias. ¿Nos puedes decir tus datos, de dónde te pueden localizar? Claro que sí, es Paseo de las Palmas 745. El teléfono es 55 55 20 52 39.
Bueno, pues muchísimas gracias. Y yo soy el doctor José Luis Akaki, yo soy médico internista y yo me encuentro en el Hospital Ángeles Metropolitano. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias a todos. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.